Buenas tardes, bienvenidos a Vivenza. Mi nombre es Karina Rueda, yo soy farmacéutica de la Clínica Bíblica, hace 12 años trabajo acá y hace poco abrimos este gran proyecto Vivenza. Tengo una maestría en fitoterapia, entonces nunca me imaginé que acá en el hospital iba a poner tanto en práctica todos los conocimientos que aprendí y ahora estoy aquí como para poder servirles. Entonces, bienvenidos y bienvenida, doctora Alicia. Gracias por la oportunidad y felicidades por el proyecto. Es un honor para mí estar con ustedes acá estrenando prácticamente la farmacia natural, le digo yo, para poner al servicio del público pues algunas herramientas muy interesantes, muy científicas y muy ahorita del momento de necesidad para que podamos estar mejor de salud. Bueno, cuéntame, Doc, ¿en qué te has especializado? Bueno, yo tengo varias maestrías. Después de hacer medicina general, hice una maestría de cuidado paliativo y ahí había una materia que tenía que ver con medicinas integrativas, naturales, fitoterapia también, y la daba un médico, un colega médico. Entonces me llamó mucho la atención que yo no había aprendido este tipo de cosas en la universidad y quise seguir explorando y actualmente pues tengo varios máster en medicina de precisión, en medicina funcional, biológico naturista. Entonces estoy integrando todo este tipo de conocimientos en una consulta pues al público, una consulta médica que dura normalmente unas 2 horas porque sí se va Wow. muy profundo, que ahora vamos a estar hablando de eso, a buscar cómo son los problemas de la persona, de dónde vienen, qué le hace falta a sus células y solucionar desde ahí. Qué gran ventaja, ¿verdad? Que la consulta dure tanto, o sea, se ve que abarca muchas áreas, ¿verdad? Así es. Sí, sí, aquí, bueno, en este tiempo que hemos estado abiertos, hemos recibido he notado varios tipos de pacientes, o sea, es como mapeado como varios tipos, algunos pacientes que siempre, o sea, dicen tomar sus medicamentos, hacer caso a las indicaciones que les mandan los médicos, pero aún así siguen teniendo problemas de salud, siguen teniendo síntomas y a veces están como muy confundidos, entonces recurren tal vez a este tipo de medicina para que uno les ayude, los oriente. Hay otro tipo de pacientes, ¿verdad? Que, bueno, y tal vez son un poco más mal portados, ¿verdad? Suele O pasar. sea, sí, exacto, como que usan como algún medicamento, algo para cubrir, pero, o sea, sienten que es como pecar y rezar. Ujú. Entonces, por ejemplo, tomar algo para los lípidos, pero seguir comiendo mal, entonces compensa. Entonces, creo que no va como a la raíz del problema, ¿verdad? Así Que es. solucionó, que causó eso. No Así sé es. cómo han sido los casos en tu consulta, qué tipo de pacientes han llegado. Pues justamente así como lo dices, son personas que normalmente ya están llevando un tratamiento para un problema de salud o que están iniciando haciéndose sus exámenes de sangre y resulta que todo sale dentro de los parámetros convencionales, pero ellos se sienten mal, usualmente con fatiga, con insomnio, con problemas digestivos, donde tal vez ya tienen su gastroscopía, su colonoscopía como debe ser, pues salen bien y aún así siguen experimentando problemas. Entonces, pues acuden para buscar un complemento a los tratamientos que Ujú. ya tienen para ver si logran terminar de sentirse bien. Usualmente, pues la medicación y los laboratorios convencionales, pues nos muestran cuando una persona tiene un problema, lo que llamamos agudo, un problema que puede poner en peligro su vida, que está muy descompensado y pues la medicina convencional nos ayuda mucho ahí, ¿verdad? Pero a veces hay pequeñas cosas que se van haciendo grandes en cuanto a síntomas y en cuanto a Ujú. malestares, que como no ponen en el momento en peligro la vida de la persona, no están metidas dentro de los exámenes de laboratorio convencionales o desde los tratamientos convencionales y quedan, como decimos, en tierra de nadie. Y la Ujú. gente pues justo llega para eso, por esos pequeños síntomas que quedan ahí. Ah, sí, totalmente. Y a veces van siguiendo indicaciones, pero al seguir como mismos hábitos, mismos estilos de vida que tal vez no son tan buenos, entonces simplemente se van sumando patologías, ¿verdad? También. Se van sumando patologías y además dan otros efectos que en sí no son como una patología, como un mal dormir,
que no se Exacto. considera como una patología, como decir hipertensión o diabetes, pero igual afecta la vida de las personas, se Mucho, levantan cansados y ya normalizan eso claro. y sienten que es como parte Ujú. de que Que están andar muy cansado es normal. estresados, que el estrés no se puede, no hay forma de regularlo, que ahí Sí, está y hay que vivir con eso, ¿verdad? claro. Entonces sí he notado aquí también como varios de esos tipos de pacientes, ¿verdad? Em, También pacientes que, o sea, he tenido como el caso de un familiar mío, ¿verdad? Que tal vez tiene sobrepeso, se somete como a alguna cirugía, Ujú. pero no cambió esos hábitos. Sí. Entonces al final vuelve a recobrar el peso Ujú. que había perdido en la cirugía. Entonces es Claro. o sea, es como tantos casos, ¿verdad? Que son la mayoría de Sí. pacientes, Y es ¿verdad? que Ujú. cuesta, el tema de los hábitos cuesta porque uno no les da realmente tanta importancia. Por ejemplo, el que mencionaste de dormir, para nosotros en medicinas complementarias, de precisión funcional, eso es básico, porque en la noche nosotros producimos hormona del crecimiento y melatonina, y ellas tienen la función de reparar el organismo, las células, producir células nuevas, deshacerse de los residuos o células dañadas que solamente están consumiendo energía y que no nos están aportando un buen trabajo. Si no dormimos bien, eso no se da. Entonces empezamos a acumular daño celular que se va manifestando en ese pequeño dolorcito, que el dolor de cabeza, que la fatiga, que siempre me siento mal de la pancita, que no duermo bien, que por ahí se me bajan las defensas y me vivo enfermando a cada rato, que me dan crisis de ansiedad, que ando triste o que ando sin motivación. Y a largo plazo, también demencia, Alzheimer, o Exacto. sea, he leído muchos estudios Claro. donde hay ciertas proteínas que si uno no duerme las horas suficientes con un Exacto. buen descanso, no hay una limpieza en Ujú. ciertas proteínas en el cerebro que se Claro. acumulan y a la larga. Entonces Exacto. tal vez uno dice, es un periodo de tiempo, pero todo va sumando. Totalmente. Y es que cuando vamos avanzando en edad, vamos dejando de regenerar, las células Ujú. empiezan a involucionar justamente porque el organismo biológicamente ocupa envejecer, ¿verdad? Y morir, ¿verdad? Ese es el ciclo de la vida. Entonces nosotros vamos a tener que con cada decena de años que pasan, nos va a costar un poco más volver al estado basal saludable. Tenemos que hacer más cosas por eso, porque se van acumulando daños, proteínas negativas. Entonces, si nosotros no empezamos desde una edad temprana con esos buenos hábitos, cuando Ujú. tratamos y ya tenemos un montón de problemas de salud y enfermedades, ya tal vez esas cosas que son tan importantes no pesan tanto, no hacen tanto efecto y tenemos que Ujú. recurrir al medicamento, a las cirugías, etcétera. No, y también a recurrir a diferentes médicos, ¿verdad? He visto Ujú. que hay que recurrir a veces cuando se van sumando estos problemas de salud, Claro. cada uno generalmente tiene una especialidad. Ujú. Por Es ejemplo, cierto. de un mal funcionamiento hormonal, ciertos Exacto. síntomas, tal vez en chicas, acné, caída de cabello, entonces van al endocrinólogo. Ajá. Que me duele el estómago, que tienen reflujo, que tengo una tos, entonces van al gastroenterólogo. Después que la tos, como pasó en mi caso, que la tos al final no era por reflujo, entonces era más bien una rinitis, una Ajá. sinusitis crónica, entonces ir al otorrino. Claro. Y así sucesivamente, entonces al final terminamos teniendo como muchas especialidades que nos ven Ajá. y a veces cuesta como que haya como o sea, ven un sistema, digamos, Ujú. ven estómago, ven Ujú. sistema respiratorio Claro. superior, ven, no sé, ya las hormonas, las glándulas, Exacto. ¿verdad? Que producen hormonas. Y a veces cuesta, uno manda una cosa, otro manda otra cosa, otro manda Claro. cosa, y a veces hasta no se enlazan los tratamientos, ¿verdad? Eso se da Entonces, mucho y al final la persona se aburre ujú, también porque no lograrle seguimiento a tantas citas, a tantas cosas. Y es que en realidad cuando sí tienes algo agudo, o tienes una infección, o tienes la sinusitis, ocupas ir al especialista. Pero luego tenemos que entrar en una fase de medicina
de relaciones entre sistemas. Entonces, si yo sé que el estrés produce inflamación y tengo un problema de salud inflamatorio, no solo tengo que ir al otorrino para que me trabaje la nariz, ¿verdad? Que es el caso que ponías, sino que necesito el control del estrés. Entonces, ahí empezamos desde el área de la psicología, desde el área del buen dormir. Si yo tengo problemas en la microbiota intestinal, porque el agua pues viene muy clorada, porque por ahí tuve que hacer un tratamiento de antibióticos, supongamos que para la sinusitis, entonces se van a morir literalmente los probióticos, las bacterias buenas que están cuidando la digestión. ¿Y qué pasa? El intestino se va a poner permeable, va a absorber toxinas y me voy a inflamar otra vez de la nariz. Entonces, si yo quiero mantener ese efecto tan positivo que logró el especialista en la nariz con un medicamento, con una intervención quirúrgica, yo tengo que ir a buscar dónde están las causas de esa inflamación. ¿Será mi estrés? ¿Será mi estómago? ¿Será que tengo deficiencia de vitamina D, que es tan común? Casi nadie sale en más de 30 de vitamina D, por ejemplo. Entonces, si yo no ataco eso, voy a seguir con el problema y después voy a decir que es que el colega no me atendió bien o que no sirvió el medicamento, y no es eso, es que mi cuerpo sigue con la fuente de inflamación. Sí, claro, claro, claro. Y entonces, en ese sentido, esos ejemplos que me comentas, hay como una relación entre los sistemas, ¿verdad? Total. Por ejemplo, he escuchado esta relación del intestino-cerebro, ¿verdad? Esa relación sistema nervioso con la parte mental, con la parte de el estrés, con la parte de, por ejemplo, mi reloj. A veces me mide que mi sistema nervioso, aunque dormí, está muy activo. Exacto. Entonces, ver cómo todos esos sistemas al final, que si estoy nerviosa, me afecta el estómago. Me da colitis o me da gastritis, un colerón, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo se ven diferentes especialidades, diferentes sistemas, pero al final, diferentes órganos, pero al final todo es un conjunto que se relaciona, ¿verdad? Es como muy interesante eso. Así es, y eso hay que saberlo y buscarlo. Por ejemplo, en ese caso donde dices que el estrés afecta al estómago, al intestino, eso va a producir una inflamación allí, va a producir permeabilidad, se van a ir las toxinas a la sangre, esas toxinas van a llegar al cerebro y le van a decir al cerebro que estamos enfermos, que algo malo está pasando, y el cerebro va a seguir en estrés. Entonces, tal vez el susto que me llevé o lo que vos decís, el colerón que me llevé, ya pasó, pero mi cerebro sigue interpretando que algo malo hay y sigue mandando señales de estrés. ¿Cómo me afecta eso? El estómago se sigue inflamando y me sigue mandando toxinas. Y ese círculo no se acaba si yo no hago algo en alguna de estas partes. Por otro lado, ¿qué pasaría ahí con el sistema inmune? El sistema inmune se pone en guardia, entonces empieza a producir elementos inflamatorios, entonces empiezan las alergias de piel, empieza la seborrea, empiezan las migrañas, porque estoy muy inflamada. Y eso vuelve a decirle al cerebro que tenemos un problema y él sigue mandando señales de estrés. ¿Y qué pasa con los órganos endocrinos? Hay algunos que van a entrar en recesión, algunos órganos como por ejemplo la producción de hormonas masculinas y femeninas en las gónadas, en los ovarios, no se va a dar porque biológicamente el ser humano, si está en estrés, no produce hormonas reproductivas. Entonces empezamos a tener predominios estrogénicos, miomas, porque no tenemos pues suficiente testosterona y progesterona para compensar esto. En el caso de las mujeres o en los varones se baja la libido, empiezan a perder músculo, se empieza a desarrollar su pancita, ¿verdad? Típica de un varón estresado porque se les baja su testosterona. Entonces, una cosa tan sencilla puede llevar a una disfunción de un montón de sistemas. Sí, por eso yo siento que es súper importante porque son cosas de las que, o sea, en el diario vivir no nos percatamos. O sea, no nos percatamos y puede tener tanta repercusión y una cascada de eventos que llevan a otras cosas que al final te van a decir, no tiene explicación, solo pasó. Solo es así, cosas fisiológicas, su genética, su ambiente, pero no te dicen qué del ambiente es lo que puede estar relacionado con eso, ¿verdad? Y a veces no es tan difícil. Ahora hay muchísima tecnología, entonces podemos echar mano de exámenes de laboratorio, por ejemplo, hasta genéticos, para saber si yo tengo una deficiencia de una enzima que produce mi serotonina y que por eso entonces me estreso fácilmente, por poner un ejemplo. Pero sabemos que
Hay muchas personas que no tienen esa enzima. ¿Y cómo podemos ayudarles? Podemos poner en el cuerpo algunos precursores para que la enzima que sí existe y la neurona que sí está bien pueda producir esa serotonina para bajar mi estrés, para mejorar el sueño. Entonces podemos recurrir a cosas tan sencillas como el complejo B con la vitamina B6, al triptofano, que es un aminoácido que está en ciertos alimentos y también en suplementos para que produzcamos esa serotonina, calmemos el estrés y todo el resto de órganos que pone ahora en el ejemplo que se van afectando, pues van a estar mejor. Entonces, al final, si yo no tengo quien me asesore en esto y quiero hacer algo por mi cuerpo, uno, pongámosle al cuerpo lo que sirve, lo que él necesita para estar bien. Dos, quitémosle lo que le hace daño, el no dormir porque estoy con la pantalla del teléfono metida entre las cobijas, por ejemplo. Tenemos que quitar esa luz azul para que por lo menos una hora antes ya el cuerpo vaya entrando en fase de descanso. Voy a tratar de evitar estrés innecesario, voy a comer sano, que tratemos de que a nivel de alimentos pues tengamos la mayoría de las proteínas, las vitaminas ahí. Y si aún así sigue el problema, pues claro que hay profesionales como vos, hay lugares como este donde uno puede venir y asesorarse de qué me estará pasando, qué me estará faltando y que nos puedan ayudar ya con algunas preguntas, con algún diagnóstico más específico. Doc, una consulta. Este término que he escuchado, ¿verdad? De tu especialidad, de medicina de precisión, he escuchado también el término medicina funcional, medicina biológica. ¿Qué es un mismo término o son cosas diferentes? ¿De qué se trata? Eso es una excelente pregunta porque a veces podemos entrar en confusión con este montón de nombres que utilizamos. Yo no diría que para la misma cosa, porque cada una de estas disciplinas tiene sus particularidades, pero lo bonito es que todas estas disciplinas o todas estas maestrías que yo hice, que son en diferentes partes del mundo, siempre enfocan en lo que estamos hablando aquí, que es en poner atención a las causas de raíz y a las causas chiquitas que a veces no le damos importancia, como un nutriente que me hace falta, como la microbiota intestinal, como filtrar el agua porque el agua me puede estar matando mi microbiota intestinal. Entonces lo que tienen en común todos estos nombres o estas profesiones es eso, le ponemos atención a esos detalles para ir construyendo células sanas, para ir desinflamando las que tienen problemas y que empiecen a funcionar bien. Echamos mano de herramientas como los exámenes genéticos, exámenes de orina donde podemos medir hormonas, podemos medir qué tan bien están nuestras mitocondrias, que son pues esos lugares donde producimos la energía para que las células trabajen, que normalmente no son los exámenes convencionales de azúcar, de colesterol, que hay que hacerlos por supuesto, pero podemos ir más allá. Entonces tenemos en común todas esas herramientas, aunque el nombre sea diferente. ¿A qué obedece esto el nombre? Bueno, es en diferentes países y en diferentes culturas que esto se relaciona. Sí, he escuchado que en Estados Unidos es como medicina funcional, en España es medicina de precisión. Así es. Medicina biológica, sí, no. Biológica es de Europa del Norte. Entonces de Alemania, ahí nace ese concepto de biológica y está más de Europa del Norte hacia arriba. Hay medicina germánica, hay medicina homeopática que también es de ahí. Entonces es muy interesante porque a veces uno piensa que son muy diferentes y no, pues la verdad es que todos tenemos siempre en común este centro, este giro. Entonces cuando digamos ese tipo de nombres o de títulos, simplemente saber que esta persona pues ha hecho un posgrado o una capacitación en esa disciplina de ese país, de esa región en particular, pero todos de fondo tenemos ese abordaje de lo pequeñito, lo fino, lo bioquímico, restablecer lo sano, el balance sano. Eso es lo que buscamos. Es como una promoción de la salud, más que, bueno, me imagino que tratan ciertos casos también, ya patologías, ¿verdad? Pero también si una persona no tiene ciertos síntomas, pero no tiene una patología así de marcada, entonces puede ir para prevenir y preservar, o sea, como genial. Anteponerse a ciertas, por ejemplo, predisposiciones genéticas o familiares que ya uno sabe, bueno, toda mi familia se muere de cáncer de seno o cáncer de colon, algo así. Entonces, saber cuáles son los factores a nivel genético, tengo predisposición, no tengo predisposición. Y también siento que puede ayudar como a integrar un poco todas las diferentes especialidades y ver al paciente como de forma global con todos y ver que los medicamentos todos estén bien y qué herramientas puede usar
para optimizar la terapia ya instaurada por los médicos, Exacto. otros médicos especialistas, ¿verdad? Exacto. Idealmente llegar en esa fase sano, sintiéndome bien, porque es muy curioso, cuando hacemos estos exámenes especiales, como ver cómo están nuestras mitocondrias, cómo están nuestras hormonas, a veces nos damos cuenta de desbalances que todavía no dan síntomas. Entonces podemos adelantarnos y evitar que eso ocurra. Hay algunos desbalances que pueden ya luego producir hasta enfermedades ya establecidas que cuesta quitarlas. Entonces, idealmente la prevención. Y luego, pues como vos decís, si yo ya tengo que ir a un especialista porque me duele mucho algo, porque tengo una infección, claro que hay que ir, pero necesito trabajar la causa de fondo y necesito atender mis otros sistemas corporales porque ninguno está desconectado de los demás. Entonces, si yo me estoy tomando el antialérgico, pero sigo comiendo mal, sigo estresada, sigo durmiendo mal, sigo con desbalances hormonales, voy a depender siempre del fármaco o de varios fármacos que luego también me van a producir otros desbalances. Sí, claro. El fármaco debería ser usado por cortito tiempo, establecer y reparar lo que queremos y luego ya que las células vuelvan a su normalidad. Sí, no siempre ya se logra, habiendo cambiado como los hábitos, tal vez, claro. o ciertas cosas que nos pudo haber arrojado a caer a tener ese síntoma. Así es. Entonces, en realidad, los síntomas son como alertas de que algo está mal y es algo que uno tiene que ver como un sistema interconectado. Totalmente. De un montón de áreas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no menospreciar ningún síntoma. No creer que es que uno siempre tiene que andar con colitis y que eso sea normal. Que ya soy así. Sí. Ya. No, siempre me pasa o siempre me da migraña. Claro. Siempre. Eso no es normal. Entonces, a partir de ahí uno dice, algo está pasando, mejor me voy a ir a revisar, mejor me voy a hacer exámenes. Primero, pues los convencionales, porque si hay algo grande, algo agudo, algo grave que hay que tratar, hay que empezar por ahí. Y luego podemos ir hilando un poquito más fino, cómo estoy de nutrientes, cómo está mi microbiota, mis hormonas, mi sueño. Estoy haciendo suficiente ejercicio o estoy haciendo a veces demasiado para lo que mi cuerpo puede tolerar y por eso estoy fatigado. ¿Cómo está mi cortisol? Y hay cierta suplementación también, ¿verdad? Bueno, lo veo acá. Total. Cierta suplementación que hay como demasiada oferta en el mercado, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Difícil, qué difícil porque muchos lo ven en cuestión tal vez precio o van a otros lugares donde tal vez es más accesible, ¿verdad? Pero qué importante asesorarse sobre el uso también de ciertos suplementos que sí o sí a veces tenemos que tomar, por ejemplo el omega 3, ¿verdad? Total. Que a veces es muy difícil con la alimentación. Exacto. Suplementarse adecuadamente con omega 3 y que sea un omega 3 de calidad. Es que a veces vienen el pescado, pero hay ciertas contaminaciones, metales pesados, cosas así. Entonces, es muy importante, he visto, ¿verdad? En estos casos que me han dicho, bueno, es que venden en tal lugar algo, tarro así, que tiene 1000 cápsulas. ¿Cómo podemos saber que de verdad lo que dice la etiqueta es como lo que contiene? Algunos aquí han venido con frascos, con fotos de que están tomando esto y tal vez no tienen ni registro sanitario, ¿verdad? Imagínate. Entonces, qué importante es eso, como revisar el medicamento, revisar el producto natural, revisar el suplemento, que venga de una fuente confiable. Claro. Uy, qué bonito que vos estás aquí, ¿verdad? Y que tienes esto, porque yo creo que es la primera vez donde hay un sitio exclusivo con una regente farmacéutica que escoge los productos y que los estudia y sabe lo que está vendiendo y que es calidad. Eso no existe en el país. Yo por lo menos como médico estoy feliz de enviarte a la gente acá porque yo sé que los vas a asesorar bien y les vas a dar productos de verdad de buena calidad. A mí a veces me da miedillo recetar cosas, por ejemplo el omega, porque probablemente la gente, claro, todos andamos buscando ahorrar un poquito de dinero, entonces vamos a ir a buscar pues el más cómodo pensando que es lo mismo. Como vos decías, no es igual. Puede tener contaminantes, probablemente tiene muy poquita cantidad de realmente el omega que buscamos, que es el DHA, el EPA, que es el que tiene pues los efectos activos. Entonces a veces la etiqueta dice, esto trae 1200 y son 1200 de aceite, pero trae 100 de EPA, de DHA. Cuando uno que tal vez vale 5000 colones más tiene 1000, pero esos son 1000 de DHA y EPA.
Entonces, qué dicha que existe esta opción para que realmente puedas escoger el producto y no vender pues, cualquier cosa. Sí, exactamente. Es como muy importante eso, además de escoger el producto, dar un acompañamiento al paciente, saber que el paciente puede consultar, no es solo haga una compra, sino que tanto vos, de la parte médica como farmacéutica, ¿verdad? Podemos como hacer un seguimiento, dar el contacto al paciente, que nos cuente cómo le va, cómo le ha ido, si ha tenido algún efecto secundario, orientar también de cómo debe tomarse adecuadamente, por ejemplo, el omega mejor con una comida grasosa para que se absorba mejor, ¿verdad? La vitamina D igual. Sí, exacto. Entonces, qué importante es eso también y ver esta salud como hablábamos de una forma como poder ver a un cuerpo como un todo, ¿verdad? Y poder desde diferentes áreas ayudarnos a que todo esté en equilibrio, ¿verdad? Es correcto, eso sería lo que buscamos y yo siempre le digo a la gente, bueno, uno no se enferma por deficiencia de acetaminofén, uno no tiene migrañas por deficiencia de una molécula sintética, normalmente las vamos a tener por deficiencia de una molécula que está en un suplemento, que está en el alimento o algo tan sencillo como el descanso o el ejercicio. Entonces, el cuerpo necesita cosas muy sencillas, en realidad que están en la naturaleza y como ahora tenemos problemas con la naturaleza por la contaminación, o porque los alimentos ya no traen los nutrientes. Entonces, qué dicha que ya la tecnología nos puede dar suplementos de buena calidad, las capsulitas, y qué bueno tener gente como vos que está detrás del mostrador escogiendo realmente lo que tiene pues una buena calidad. Sí. Lo que llegábamos, una frase muy bonita que me dijo un compañero es eso, que la salud no se persigue, la salud se tiene que construir. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. A vos las gracias. Por este espacio. Sí, y yo feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias. Y saludos a todos, gracias. Espero que sigan nuestras redes y nos sigan acompañando en más podcasts.